Buenas tardes, somos el grupo número 2 y este es nuestro proyecto final. La problemática identificada es cómo se ve afectado el peso de las personas en relación con su ciudad, origen, sexo, estrato de edad y dinero gastado diariamente en su alimentación. Realizamos una encuesta a 98 personas en donde se les preguntó la ciudad, ubicación, estrato, género, rango de edad en el que se encuentra en presupuesto mensual, en su alimentación, su peso y su profesión. El por qué realizamos esta problemática es que es un país en el que afecta a un país en general, en donde se ven varios problemas en la salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión arterial y ciertos tipos de cánceres. También, 1 de cada 3 jóvenes y adultos tiene sobrepeso, 1 de cada 5 es obeso y el 56,4% de la población presenta un exceso de peso, lo que significa un incremento de 5,2 puntos porcentuales con respecto al 2010. Y la obesidad es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Para nuestro proyecto identificamos 3 variables cualitativas, las cuales fueron ciudad de residencia, género, profesión, 3 variables cuantitativas, las cuales son edad, dinero gastado en pesos colombianos y estrato, y nuestra variable de respuesta que fue el peso expresado en kilogramos. Luego de haber recolectado los datos en la encuesta pudimos identificar lo siguiente. En la gráfica número 1 podemos evidenciar que más del 50% de los encuestados fueron de la ciudad de Bogotá y que las ciudades con menor representación fueron Bucaramanga y Huila. En el gráfico número 2 pudimos observar que al realizar el histograma de pesos se puede observar que la distribución es bastante parecida a una normal, con bastantes valores en el centro y muy pocos valores en los extremos de la variable. En el gráfico número 3 pudimos evidenciar que en el caso del dinero destinado a la alimentación, la distribución se ajusta casi perfectamente a una normal, de modo que la mayor parte de las personas se gastan 300.000 pesos en alimentación y la frecuencia disminuye al alejarse de este valor. En el gráfico número 4 podemos observar que en la muestra se encuentra una amplia proporción de hombres en relación al número de mujeres, solo 32 de los 98 fueron mujeres. En el gráfico número 5 podemos evidenciar que estamos ante una población joven, que disminuye la frecuencia en edades más altas. Esta distribución es decreciente con la edad. Seguido a esto definimos los 6 objetivos de nuestro proyecto, los cuales que tienen como objetivo concluir si las variables identificadas tienen una relación con el sobrepeso. En este punto quisimos seleccionar una variable cuantitativa, formular una prueba de hipótesis y efectuar el contraste. La variable escogida es el peso de las personas encuestadas de la encuesta y encontramos que el promedio es de 69,96 kilogramos, lo que lo quisimos comparar con el promedio que nos arrojó el censo del DANE en 2005, que es de 64 kilogramos para los colombianos. Aquí efectuamos el contraste y pudimos concluir que como el p-valor es de 0,99 y es mayor al alfa, rechazamos HO. Es decir, el peso promedio de la muestra es igual a 64 kilogramos con un T calculado de 6,39 y un nivel del 95% de confianza. Basándonos en nuestra investigación, decidimos escoger el género de las personas encuestadas y esto se realizó una prueba de hipótesis con el fin de comprobar nuestra teoría acerca de cómo el peso de las personas se ve afectado por el género y o sexo de las personas, es decir, si el promedio de los hombres excede el de las mujeres. Y nuestra hipótesis nula consiste en cómo el peso promedio de los hombres no excede el de las mujeres, es decir, no se ve afectado por el género y o sexo de las personas. Aquí hicimos el R y pudimos concluir que la hipótesis nula se rechaza, entonces esto significa que se puede decir que el peso de las personas sí se ve afectado por el género y o sexo de las personas. Bueno, al ver el primer gráfico decidimos seleccionar únicamente el peso de los hombres, ya que el peso de las mujeres altera la distribución de los datos por un crecimiento en la frecuencia en el peso alrededor del valor 60. Con el gráfico número 2 podemos pensar en ajustar una distribución normal al conjunto de datos, lo que se realizará aplicando los test de Shapiro-Wilk, juzgando el siguiente sistema de hipótesis, el cual es los datos siguieron una distribución normal o los datos no siguieron una distribución normal. De ambas pruebas podemos asegurar con nivel de significancia de que los datos siguen una distribución normal. Bueno, para este punto nosotros tomamos 2 variables cualitativas que son la edad y el gasto. La primera consta de 6 categorías de edades y la segunda variable contiene 7 niveles donde se especifica el gasto de las personas en comida al mes. Nosotros pues hicimos la siguiente tabla en R, ese es el resultado. ¿Quieres cambiar, porfa?
Después aplicamos una prueba de independencia chi cuadrado para verificar si existe alguna relación de dependencia entre las dos variables. Entonces, nuestra primera hipótesis es que las variables son independientes y la segunda es que las variables están correlacionadas. El R nos arrojó lo siguiente y nosotros concluimos que se rechaza la hipótesis nula bajo prácticamente cualquier nivel de significancia, ya que el valor P es muy cercano a cero. Entonces, concluimos que el anterior rango de edad efectivamente se relaciona con el gasto de dinero, lo que significa que son dependientes. Ya. Las variables que tenemos contempladas para nuestro proyecto, sospechamos que las variables de presupuesto mensual destinado para la alimentación de las personas tienen una relación con el peso en kilogramos de las personas. Sospechamos que tienen una relación directamente proporcional, por lo que tenemos el siguiente análisis de regresión lineal. En cuanto al análisis de variables, tenemos una independiente y una dependiente. En la independiente se puede decir en este caso que la variable radica en el presupuesto mensual destinado para la alimentación, debido a que esta variable no depende del peso en kilogramos de las personas encuestadas, por lo que la variable independiente estaría escrita por X. La variable dependiente se puede decir que en este caso radica en el peso en kilogramos de las personas encuestadas, ya que éste obtiene una variación en función del presupuesto mensual destinado para la alimentación, por lo que la variable dependiente del proyecto estaría escrita por Y. En el análisis y obtención de los coeficientes del modelo usamos R para su resolución, por lo que en función de lo anterior tenemos los siguientes resultados. Promedio de X es de 314.285, que es el promedio del presupuesto mensual destinado para alimentación. El promedio de Y, que es 69,95 kilogramos, que es el promedio de kilogramos de las personas encuestadas. El SXX, el SYY y el SXY es el parámetro general para el cálculo de la recta de regresión. El valor de B1 significa que por cada peso adicional en el presupuesto mensual para la alimentación, el peso en kilogramos de los encuestados va a disminuir en 2.17. El valor de B0 indica que al no haber presupuesto mensual para alimentación, el peso en kilogramos de los encuestados será de 63,11. En el análisis de gráfico, ahí puedes pasar, Cata. Gracias. Nos permitimos hacer uso de la herramienta R con el fin de modelar los datos obtenidos en la encuesta en la relación con las variables que estamos estudiando. Esto con el fin de verificar qué tipo de relación poseen las dos variables y cómo se evidencian dicha relación en dos gráficas que presentamos a continuación. Una vez analizados los dos gráficos de dispersión, podemos reafirmar la conclusión de los literales anteriores, por lo que se puede decir que la relación de estas dos variables es discutible o posiblemente no tenga una relación en sí, ya que tal como vemos en el primer gráfico, tenemos que los puntos no tienen algún patrón que nos permita identificar una relación ni directa, inversa o exponencial entre las dos variables. Esto debido a la alta dispersión entre ellas. Pasa a la siguiente. Gracias. Adicionalmente, cuando se analiza la segunda gráfica con la línea de tendencia, tampoco se logra evidenciar alguna relación entre ambas variables, por lo que según esta premisa y según el valor del coeficiente de correlación, se recomienda no analizar estas variables por medio del modelo de regresión lineal, ya que no posee relación entre ambas. Listo, siguiente. En este caso estimamos un modelo en el que la variable de peso depende del dinero destinado a la alimentación. La recta de regresión resultante es de peso igual 63,119 más 0,00021764, que es el dinero destinado a la alimentación. En este caso el coeficiente resulta significativo, de modo que tiene sentido dentro de la regresión. Además, al observar el valor F, encontramos que nos da que el modelo global también está bien hecho, porque nos da inferior al 5%. Al leer el R2 de la regresión, nos dice que solo explica un 6,44% del comportamiento de la variable por peso. Siguiente. Los intervalos de confianza para el modelo dicen que el intercepto está entre 57.509 y 68.728. Los valores para el coeficiente de la alimentación también aparecen en la tabla, pero al no contener el 0 nos dice que es positivo en cualquier caso. En este caso, el intervalo de predicción para el peso está entre 51,15 y 88,77. Y el valor promedio que se espera del peso es de 69,959 kilos. Siguiente. En cuanto al Shapiro test, como el valor es inferior, se entiende que los residuos del modelo no son normales. En cuanto al BP test, existe homocedasticidad en el modelo porque el p-valor es superior a 0,05 y en el W test el valor es superior a 0,05, se encuentra que hay independencia entre los errores. Listo. Para la regresión lineal múltiple, nosotros tenemos una base de datos con la que se realizó un análisis de regresión multivariado que consta de 4 variables explicativas
Son ciudad de residencia, género, edad por rangos, presupuesto invertido en alimentación y una variable explicada que es el peso en kilogramos. Acá en el R tenemos las primeras 6 datos de estas variables. Si quieres cambiar. Nosotros ajustamos el modelo de regresión lineal múltiple como se muestra acá en la siguiente tabla de R y además le pedimos que se hiciera un resumen del modelo con el que podemos ver que las variables son significativas para el modelo. Y acá, como podemos observar, vemos que el intercepto es significativo para ciertas variables. ¿Ya? Nosotros después retiramos las variables de ciudad y presupuesto del modelo y tenemos que el mejor modelo es el siguiente que mostramos acá. Y acá nosotros vemos que las variables de género y edad son significativas para el modelo según los valores, y por otra parte vemos que la categoría de edad entre los 55 y 64 años no es significativa, dado que a lo mismo que el individuo se encuentre en esa categoría de edad o en la categoría de 18 a 25 años, porque esta es la categoría base con la que se realiza el análisis, y lo mismo sucede con el género femenino, el cual no aparece directamente en la tabla porque es la categoría base del género. Nosotros después en la prueba de significancia evaluamos una hipótesis nula de que todos los parámetros son iguales a 0 contra la hipótesis alterna de que al menos uno de ellos es diferente a 0. Entonces para esto nosotros nos basamos en la siguiente salida de R que vemos acá y tenemos que el valor P arrojado es casi 0, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula asumiendo que al menos uno de los parámetros es diferente a 0. Entonces, estos sistemas nosotros los jugamos con la última columna de la salida, con un nivel de confianza en el que decimos que la hipótesis nula se rechaza para los parámetros que sean correspondientes al género masculino de una edad entre 26 y 55 años. Por otra parte, para la categoría de 56 a 65 años no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que este parámetro se puede asumir como 0, ya que el p-valor es 0.54 mayor a 0.05. Siguiente. Finalmente nosotros hicimos la validación de supuestos de normalidad y heterocedasticidad de los errores. Hicimos acá en el R. La prueba nos arroja que tenemos un p-valor de 0.2127, con lo que no hay evidencia suficiente para rechazar que los residuales siguen una distribución normal. Entonces, una vez nosotros asumimos que los normales de los residuales, verificamos la homocedasticidad de los residuales, graficando los residuales, contra los valores ajustados de la respuesta y observamos que estos se mantengan constantes a lo largo de los ajustados. Entonces acá, como se ve en la gráfica, pues vemos que no existe ninguna tendencia en estos valores, así que podemos asumirlos como homocedásticos. En el último punto, que es una no y un factor, el factor que escogimos fue el presupuesto mensal que disponen las personas para la alimentación, y quisimos evidenciar si este factor tiene un efecto significativo sobre el sobrepeso poblacional. Aquí podemos ver la tabla resultante de R, donde se evidencian las medidas. Y aquí podemos ver la tabla ANOVA que le hicimos al factor. El p-valor arrojado es de 0.00599, lo que es mayor a nuestro alfa, y se decide rechazar la hipótesis nula, es decir, aceptamos la alterna. La alterna es: el presupuesto sí tiene un efecto significativo sobre el sobrepeso poblacional. Al tener esta conclusión, hicimos las siguientes comparaciones múltiples para así determinar qué rango de presupuesto es el más significativo. Al hacer el método de Tukey, podemos ver la tabla resultante y posteriormente a esto hicimos el plot correspondiente. Aquí podemos ver el plot. Ahora, teniendo en cuenta la tabla y el plot que obtuvimos con este método, comenzamos con el análisis, donde nos enfocamos en dos métricas: el p-valor y el intervalo de confianza en cada línea de la tabla Tukey. Al hacer este análisis encontramos que, como el 0 pertenece al intervalo de confianza y el p-valor es mayor al alfa en las filas número 4, 6, 7 y 10, concluimos lo siguiente: los rangos de ingresos de 400.000 a 500.000 y de 500.000 o más son los más influyentes en el sobrepeso general. Después quisimos validar los tres supuestos: normalidad, homocedasticidad e independencia. En el supuesto de normalidad tenemos como hipótesis nula: los residuales se distribuyen de forma normal, y como hipótesis alterna, los residuales no se distribuyen de una forma normal.
Luego tenemos aquí nuestra tabla de ggplot resultante de nuestro R. Y después de analizar el gráfico encontramos que hay puntos en que están lejos de la línea, por lo que procedemos a hacer el Shapiro test para determinar dicho supuesto. Podemos evidenciar que el p-valor es de 0.03461 y este es menor que el alfa, es decir, que vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y se puede concluir que los residuales no se distribuyen de una forma normal. En el segundo supuesto de homocedasticidad tenemos como hipótesis nula que las varianzas poblacionales son iguales y como alterna que las varianzas poblacionales son diferentes. Entonces, como obtuvimos de resultado de no en el supuesto de la normalidad, entonces acá se procede a usar el método Leven. Aquí podemos ver la tabla del test Leven NR y podemos ver que el p-valor es casi 0 y entonces es menor que el alfa. Se rechaza nuestra hipótesis nula y se puede concluir que las varianzas poblacionales son diferentes. Y por último tenemos nuestro supuesto de independencia,